Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo podcast, un nuevo episodio de su podcast favorito. El día de hoy me encuentro con otro gran estandarte de mi universidad, de mi formación como médico, y con ustedes el doctor Mario Londoño. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Luis Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Doc, para mí es un placer tenerlo el día de hoy aquí en mi podcast para tener esta conversación agradable con usted. Sé que ha sido uno de los pilares durante toda la formación de muchos médicos que han salido desde el inicio de la fundación de la seccional acá de la Universidad Santiago de Cali, y supongo que este podcast llegará hasta todos esos doctores que ya pueden estar ejerciendo en este momento. Sí, le he enseñado a todas las generaciones que han salido graduados de la sede de la Universidad Santiago de Cali Palmira. No desde el inicio, realmente empecé desde el internado, pero hay varios colegas en este momento que aún hasta han llegado a ser mis jefes y los coordinadores de servicio donde yo he trabajado, los cuales fueron mis estudiantes anteriormente. La Santiago ha tenido personas muy brillantes que han llegado muy lejos y bueno, he podido trabajar con ellos, con mis egresados. Doc, como siempre, esta es una pregunta que ha marcado el podcast y es preguntarle a la misma persona desde su propia perspectiva quién es. Y quiero de nuevo transmitirle esa pregunta a usted y decirle quién es Mario Londoño. Para usted mismo, ¿quién es esa persona? Bueno, Mario Londoño es una persona con múltiples facetas, como todos los seres humanos. Es un ser humano que ama, que siente y que vive intensamente. Y hace poco aprendió el valor de lo que significa su vida y todo lo que le gusta vivir. Es una persona que ama estar en familia, que le encanta que su tiempo libre compartirlo con los seres que ama, su familia extensa y la familia nuclear. También le gusta mucho dedicar tiempo a su descanso y es alguien a quien le gusta ver televisión, le gusta el cine, es alguien a quien le gusta salir de paseo, amo salir de paseo y de vacaciones. Realmente no publico mucho en mis redes sociales, sigo mucho las redes sociales, pero no publico mucho. Pero cada vez que tengo oportunidad salgo. Mi paseo principal y el que más me gusta es ir a la playa, estar en el mar. Me gusta mucho, me da mucha tranquilidad. Y es alguien a quien le tiene que gustar hacer ejercicio desde hace algún tiempo y comer saludable desde hace algún tiempo. Amo la comida y me gustaba mucho comer, ahora me toca amar la comida saludable. Ya, ahorita abordamos un poquito de esa historia que creo que todos los estudiantes que hemos pasado últimamente por su rotación hemos conocido su historia y es una historia un poco impactante que también quisiera conocerla aquí. Pero antes de eso quisiera saber, usted es médico familiar, ¿cierto? Médico familiar, y lleva la rotación de medicina familiar desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia, doctor, de manejar todo eso? De que además, como nos contaba usted ahora, de que muchos de sus egresados, estudiantes que tuvo en práctica y todo eso, ahorita trabajan con usted y hasta han llegado a ser su jefe. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo ha sido la experiencia? Ha sido una experiencia muy, muy agradable. Realmente el ser docente es a lo que me quiero dedicar en mi vida, a mi vida futura. Hacia allá quiero orientar la parte vocacional y la parte de trabajo. En algún momento no muy lejano debo de dejar la parte asistencial directa y hacerlo solo a través de la docencia. Llegar a la docencia fue por cosas de la vida. Realmente yo dije cuando estaba estudiando y sobre todo cuando estaba haciendo residencia que yo no iba a hacer dos cosas en mi vida. No iba a ver viejitos y que no iba a ser docente. Y específicamente ahora lo único que hago es ver adultos mayores y aparte de eso ser docente. Y enseñando empecé a tener pasión por esta carrera, por el aprendizaje, por la formación de los estudiantes. Ha habido momentos difíciles en todo este proceso, momentos de tristeza personal, digamos por algunos resultados y algunas cosas que he visto en la formación de estudiantes, pero en general enseñar medicina familiar y enseñar desde la parte del manejo de estos pacientes, inicialmente de la parte hospitalaria y posteriormente de la parte ambulatoria, ha sido muy enriquecedor. Ha sido, digamos, algo que me ha hecho volver a amar nuevamente la carrera. No sé si a todos les ha pasado, pero a mí sí, que en algún momento uno cae en esta parte del burnout y cae en esta parte del desgaste profesional y deja de tener pasión por lo que hace
Y cada vez que recibo un grupo nuevo y que los estudiantes exigen aprender, que los estudiantes quieren llenarse de conocimientos, es como tomar una bocanada de aire fresco y tener la energía para continuar. Ha sido muy rico, es a lo que me quiero dedicar. Ya. Y yo también he visto que esta rotación ha ido evolucionando a través del tiempo, en que usted no se ha quedado con lo que inició y si eso dio resultado nos quedamos así, sino que usted ha tratado de transformar y evolucionar esa rotación. Incluso quiero aprovechar ese momento, yo hace una semana terminé la rotación, pues terminé mi carrera terminando con la rotación de medicina familiar, y quiero agradecerle porque creo que el enfoque que usted le dio ahorita a la rotación haciendo consulta externa, pediatría y urgencias de medicina familiar, hermano, a mí me volvió a recordar todo lo que yo había visto en la carrera, y yo creo que quedé listico para salir a rural y pues seguir aprendiendo, pero me recordó muchísimas cosas. Y doctor, quería agradecerle por hacer este trabajo. Y lo que le digo, hace algunos tiempos hablaba con mis compañeros y hablábamos de que sí, algunos rasgos de la personalidad puede que no le gusten a uno como la persona o docente, pero usted como docente es una persona excepcional, y quiero decírselo aquí en el podcast, es entregado completamente a los estudiantes, así estemos o no de acuerdo con alguna parte de la personalidad de usted como estudiantes. Y quiero agradecérselo, gracias por esa evolución que ha hecho en la rotación, y por ahora que ya salí de la universidad, se lo agradezco por recordarme todos esos temitas. Doc, esa pregunta se le hice al doctor Moyano, y mucha gente me siguió preguntando que abordáramos un poco más sobre este tema, y es la medicina familiar. Y el doctor Moyano nos hace un abordaje muy bueno de qué es un médico familiar, pero quiero preguntárselo a usted de nuevo. Para usted, para Mario Londoño, ¿qué es la medicina familiar y cómo se aborda y cómo se enfoca? Ya. La medicina familiar debe de ser entendida como un estilo de vida, ¿sí? Y yo creo que para vos ser un médico familiar real, debes de asumirlo como tal. La esencia de la medicina familiar es mantener saludables los pacientes y hacer prevención a todos los niveles. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer prevención primaria, secundaria, terciaria y hasta cuaternaria en este momento, que es un tema que el doctor Pineda, otro de nuestros colegas, maneja muy bien y del cual he aprendido bastante. Y es eso, es hacer la prevención y tratar de mantener el paciente lo más sano posible, aún el paciente enfermo, tratar de que no se enferme más o que ese proceso de enfermedad se lentifique y que vaya, digamos, a tener la mejor calidad de vida posible. La medicina familiar para mí ha evolucionado mucho, y a nivel personal ha evolucionado mucho. Cuando yo me decidí a ser médico familiar fue por unos modelos de médicos familiares. Resulta que en Univalle había un semestre de burbuja en el que habían habido paros, y entonces para pasar de un semestre a otro teníamos que esperar, y la universidad decidió hacernos unos cursos de verano para no mandarnos a la casa todo ese semestre, y uno de ellos fue pues medicina familiar, y yo lo escogí. Tuve la fortuna de estar en el CAE de la Selva, en ese momento era el Seguro Social, con varios de mis docentes a los cuales recuerdo mucho, la doctora Giraldo, el doctor Díaz, el doctor Espinosa, el mismo doctor Bosco que ustedes conocen en este momento, claro, los cuales en algún momento me inspiraron a ser el médico que yo quería ser. Yo venía de una medicina muy reduccionista, donde el cirujano ni siquiera sabía el nombre del paciente, sino que era el paciente del apéndice, el paciente del abdomen abierto, y no el sujeto con el abdomen abierto o el sujeto que operamos con apéndice. Y medicina familiar era eso, era el trato con el paciente, era el manejo del paciente, conocer al paciente. Y eso me inspiró a ser médico familiar. Pero ese modelo de medicina familiar que se creó para cierto momento, que fue exitoso, tuvo que haber ido evolucionando. A tal punto que mis primeros trabajos fueron como docente y en una clínica nivel 2, en la cual trabajé durante más de 13 años. En ese momento, por problemas de salud, no lo pude seguir haciendo, al menos por ahora. Pero empecé a ser un médico de segundo nivel, cosa que en medicina familiar no se hacía en ese momento, porque todos eran a nivel primario y ambulatorio. Y creo que la medicina familiar es eso, es el médico que tiene conocimiento en todas las áreas, y vos lo decías ahora cuando dabas tu agradecimiento por la rotación, y además muchas gracias por ese reconocimiento, y es poder trabajar en todos los ciclos vitales, desde el niño hasta el adulto mayor, ¿cierto? Con conocimiento de todas las áreas, obvio no a profundidad como lo tendría un pediatra, ni a profundidad como lo tiene un ginecólogo, pero tratando de dar un manejo
amplio a estos pacientes y en las patologías más prevalentes y en todos los niveles de atención, como figura hoy en día en el ministerio. Anteriormente no lo hacían, pero era en todos los niveles de atención. O sea que el médico familiar es alguien que puede dar una atención integral tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario, y algunos de mis colegas trabajan en unidad de cuidado intensivo haciendo un muy buen trabajo durante muchos años. Entonces la medicina familiar es esa parte integrativa del manejo de pacientes. Eso es lo que yo pienso que la medicina familiar es, una forma integral de ver al paciente y de manejar sujetos y no enfermedades. Ya, muy bien. Doc, y muchas gracias por la explicación. ¿Y cómo pasa usted? Nos comentaba al comienzo de que sufrió un evento importante en su vida hace poco tiempo. ¿Cómo pasa usted a ser médico tratante de muchos de estos pacientes coronarios, con enfermedades crónicas, a ser usted ahora un paciente y con esta experiencia que tuvo? ¿Nos puede comentar, por favor, la experiencia que usted nos comentaba que lo sorprendió en un viaje incluso? Sí. Y ahorita lo tiene como paciente y no tanto como médico de usted mismo. Sí. Empecé a presentar un deterioro de la clase funcional y algunos síntomas cuando hacía ejercicio. Digamos que no era la persona que más se cuidara del mundo, pero sí tenía ciertos cuidados, al menos trataba de equilibrar algunas cosas. Y empecé a tener dolor mandibular y deterioro en la clase funcional y terminé teniendo una enfermedad coronaria de 2 vasos severa, proximal, que requirió la colocación de 2 stents. Eso fue hace 11 meses. Ahora en junio voy a completar un año del procedimiento. Pasar de ser la persona tratante al paciente, digamos que yo creo que por la medicina familiar no fue tan difícil. Yo pienso que eso me lo hizo más fácil. Ustedes conocen mi personalidad, la mayoría de las personas que me conocen saben que yo soy una persona de temperamento fuerte y que soy líder innato, y eso se nota en todo momento. Entonces seguir para mí no es fácil. Es más fácil para mí dirigir y mandar que ser mandado y dirigido. Pero la medicina familiar sí me enseñó sobre la prevención y sobre lo importante que es cuidarse y el autocuidado. Para mí la clave de las enfermedades es el autocuidado y también a seguir instrucciones. Por lo tanto, no ha sido tan difícil ser paciente, ha sido difícil sentirme enfermo, sentirme limitado. El cambio en la alimentación, yo sí comía muchas cosas que ahora no debo comer y amaba la comida y amaba los sabores, y ahora tengo una comida muy restringida y eso ha sido como lo más duro. También replantear la vida hacia futuro no ha sido fácil, porque algunos de los planes que se tenían a mucho futuro se tuvieron que aterrizar antes. La parte laboral se tuvo que cambiar absolutamente todo y replantear, dejar de hacer algunas cosas que me gustaban, como trabajar en urgencias, por ejemplo. Para mí no era solamente un trabajo, yo amo urgencias, me hace falta urgencias, me hace falta la clínica donde yo trabajaba, el trato con el paciente y con la calidad humana con la que trabajamos con los pacientes. En urgencias, lamentablemente el estrés que se vive en un servicio de urgencias no es tan saludable para una persona coronaria, yo lo sé muy bien, y la recomendación es no hacerlo, al menos por ahora. Pero la transición de ser el tratante al paciente no fue tan difícil, porque sé lo importante que es cuidarse y porque además el conocimiento también me dice que lo debo de hacer, o sea, me tengo que asumir. Y otra cosa, cuando yo voy a mis consultas, yo soy paciente y no hago ningún cambio de mis medicamentos si no es autorizado por el cardiólogo, si no es autorizado por mis médicos tratantes. Obvio trato de discutirlos, obvio trato de dar mi opinión, pero hago lo que... Muy bien, doctor. Y entonces a usted, como nos decía, le agarra eso de manera muy sorpresiva y incluso nos comentaba que fue en un viaje. ¿Cómo fue recibir esa noticia? ¿Cómo fue el paso a paso de esto? ¿Cómo fueron los síntomas y todo esto? Empecé, eso fue en Semana Santa, antes de Semana Santa del año pasado. En marzo empecé a presentar, cuando estaba con el entrenador y haciendo ejercicio, empecé a presentar dolor mandibular, no era dolor torácico. Era un dolor mandibular, pero yo tengo cefalea tensional y tengo también una hipertrofia de los maceteros. Entonces, para mí, digamos que el dolor mandibular no era tan nuevo.
Por lo tanto, digamos que no le paré mucha atención, el entrenador pensaba que yo no estaba haciendo suficientemente cardio y realmente estaba haciendo solo 3 días de los 5 que hacía ejercicio. Pero luego sí, se hizo más intenso y empecé a preocuparme. Un día a la madrugada, 8 días antes de Semana Santa, empecé a sentir un dolor torácico, pues un dolor en epigastrio que me despertó a la madrugada. Pensé que era algo de gastritis. Manejé un inhibidor de bomba de protones en casa, pues me tomé un esomeprazol que tenía. Mi tía se levantó y me dio un jugo de limón con bicarbonato. Me tomé un analgésico pensando y el dolor se hizo más intenso. Me fui a la clínica. En la clínica Palmira me atendieron, me hicieron de todos los exámenes que habían, hasta ecocardiograma el mismo día, troponinas, enzimas cardíacas, y salieron todos negativos. Pero yo tenía cambios electrocardiográficos. Ese día mi gran amigo y colega Adolfo Galeano me quería meter en la unidad de cuidado intensivo en la tarde, pero como todos los exámenes habían salido normales, dijeron que no era para UCI y yo, pues bueno, me fui para la casa. 2 días después consulté a un cardiólogo y el cardiólogo me dijo que yo estaba normal, que el electro era normal. Yo le comenté sobre los cambios electrocardiográficos, me dijo que era normal porque yo hacía ejercicio y era joven. Bueno, se quedó así, yo seguí con un dolor pleurítico, todo el tiempo tenía dolor torácico y pleurítico al respirar. A los 8 días, llegando de Cali de trabajar, subiendo las gradas, volví a presentar el mismo dolor, me fui a la clínica en Banaco y fue muy interesante porque la médica general, como la mayoría de los médicos, desconocen el conocimiento del médico familiar. A pesar de que le dije que era médico familiar, me dijo que era una gastritis y yo no tenía síntomas de gastritis, me dijo que era trastorno de ansiedad y yo pues en ese momento de mi vida estaba muy tranquilo, realmente yo trastorno de ansiedad no tenía. Ya de forma más enfática le dije que yo era médico de urgencias y que lo que yo tenía era un dolor torácico. Me tomaron un electro y de eso que vos nunca lees como la lectura que la máquina del electro saca, pues porque uno dice uno sabe leer electrocardiograma y uno no lee eso. Pues en la máquina salió el diagnóstico de infarto de cara inferior versus pericarditis. Mientras esperaba me metí a leer, entonces uno de los sitios donde yo leo es el UpToDate y me metí a leer sobre pericarditis y era como ver mi examen plasmado en el artículo del UpToDate, o sea, mi electrocardiograma eran los del ejemplo del artículo del UpToDate, así tal cual, o sea, como si hubieran pegado el mío ahí. Y yo, tengo una pericarditis. No había leído mucho sobre pericarditis y empecé a leer ese mismo día ahí y de los primeros diagnósticos que dan, VIH. El segundo, enfermedades reumatológicas, cáncer oculto o neumonías por atípicos. Yo había tenido un cuadro de amigdalitis que nunca me había dado anteriormente, como unos 20 días antes, y una radiografía que mostraba algo de compromiso ahí pulmonar. Me hicieron pruebas de COVID y salieron siempre negativas. Nunca tuve COVID, al menos sintomático ni diagnosticado. Y pues salí de la clínica en Banaco. Al salir le dije al médico que me iba a dar salida que era diferente a la que me había atendido inicialmente, que me hiciera un ecoestrés. Y me mandó una endoscopia. Y me dijo que me mandaba el ecoestrés porque yo era colega. Y yo le dije, no doctor, yo tengo algo cardíaco y quiero que me mande el ecoestrés. Me lo mandó. Salí yo y empecé tratamiento para pericarditis y a los 2 días el dolor desapareció. Entonces me despisté. Obvio, llegué después de Semana Santa y me hice VIH, que fue lo primero que traté de hacerme y lo descarté completamente. Me hice algunas otras pruebas, pero el dolor desapareció y me despistó. Luego llega el paro y antes de terminarse el paro yo me voy a festejar el grado, un grado de alguien muy especial en mi vida. Y viajo fuera del país y estando allá la clase funcional se deterioró completamente. No podía caminar una cuadra porque tenía disnea, no era dolor sino dolor mandibular y disnea. Un día tenía que caminar 4 cuadras, unas cuadras largas y me demoré media hora porque daba 3 pasos y me ahogaba. Yo sabía que tenía algo grave. Yo realmente en ese momento pensé que era una cicatriz del pericardio, que es una principal complicación de la pericarditis, a pesar de que la había tratado. Bueno. Cuando llegué de Semana Santa y habían pasado 15 días, consulté a otro cardiólogo para ver cuánto tiempo tomaba tratamiento de pericarditis. Me dijo que definitivamente isquémico no era, que no era compromiso coronario y que dejara el tratamiento de pericarditis. Yo pensé que por haberlo dejado antes de los 2 meses que recomendaban los artículos, me había dado una cicatriz del pericardio y que por eso el corazón no expandía y tenía la disnea que venía teniendo, porque no era un dolor torácico realmente. El hecho es que dije, son las primeras vacaciones que tengo después de trabajar COVID 2 años, en donde fue muy difícil
tanto físico como emocionalmente, el manejo de COVID en urgencias. Y decidí que no iba a hacer caso en Cancún para nada, además estaba fuera del país. Pues. Cuando regresé me hice el ecoestrés y dio positivo. Me dejaron en la UCI de Imbanaco, al otro día cateterismo y el médico no esperaba encontrar lo que encontró. Encontró el 99% de la descendente anterior comprometida en el tronco y 90% de la coronaria derecha. Y bueno, estén 5 días en UCI. Posterior a la salida de UCI me hago exámenes normales de riesgo cardiovascular y no era por dislipidemia. Tenía un colesterol LDL en 56, que es casi que protector en un paciente que no tenía enfermedad cardíaca, y triglicéridos en 105, no tenía diabetes, no hipertenso, no diabético, no dislipidemia. Parecer es congénito. A los 15 días me dio un TIA e hice un accidente cerebrovascular transitorio. Otra vez a Imbanaco, todos los exámenes normales. Luego me valora un neurovascular y me hace todos los estudios y bueno, no quedé con daño cardíaco, tengo fracción de eyección conservada, el corazón funciona adecuadamente, no tuve muerte de ninguna parte cardíaca, me hicieron un eco transesofágico y el TIA pues no se sabe de dónde fue. O sea, hasta ahora no ha dado causa de nada de lo que ha pasado. No, me mandaron estudios genéticos, pero el genetista no espera encontrar nada y al parecer es algo congénito lo que tengo, pues que no se sabe qué es. Eso fue lo que me pasó, pues solo eso me pasó. Solo eso. Pero cambió mi vida, muy feliz. Y ya que estamos hablando de su parte personal, ¿cuáles son esas personas que hacen parte de sus pilares fundamentales de su vida? ¿Quiénes son esas personas muy importantes para usted? Para mí, yo tengo una familia nuclear que se compone de mi esposo, que es egresado de la Santiago, mi hija, María José, y vive con nosotros mi tía. Mi familia extensa se compone de mi mamá es una madre soltera, ella se encargó de mi crianza y de cuidarme. Ella es un pilar muy importante en mi vida, realmente yo soy lo que soy gracias a mi mamá y a su esfuerzo. Los dos trabajamos muchísimo para salir adelante, yo vengo de una familia económicamente muy deprimida. Mi abuelo crió 9 hijos, era un terrateniente en Sevilla y con la guerra de liberales y conservadores lo hicieron salir de su tierra y tuvo que ir a cortar caña, llegó a Miranda como cortero de caña y a mantener 9 hijos. En alguna época vivimos hasta en una casa que yo recuerdo porque yo nací en esa casa, donde no había agua, donde no había luz, donde el agua había que ir a 1 kilómetro a recogerla en baldes para poder tenerla, donde habían 2 habitaciones, una cocina y era piso en tierra, nuestras camas eran hechas en esterilla, las colchones eran cobijas de retazos que tejía la abuela y las cobijas eran lo mismo. Y pues de ahí en adelante mis tíos empezaron a crecer y mi familia creció. Y pues te imaginarás el nivel que pudo alcanzar mi mamá de haber sido una familia muy deprimida. Ella llegó a trabajar en casas de familia y estando en la casa de familia como empleada de la alcaldesa de Miranda, ella la logra ubicar en la guardería, en donde termina, pues, trabaja más de 25 años y con el sueldo de esa guardería yo pude hacer mi carrera. Y pues se lo debo todo a ella, porque mi mamá se ha esforzado muchísimo físicamente, trabajado muy duro para que yo esté donde yo estoy. El otro pilar grande fueron mis abuelos, que ya no están en mi vida. Mis 2 abuelos, mi abuela me crió, obvio, mi mamá tenía que trabajar para poder mantenerme. Y mi abuela fue como mi madre de crianza y de cuidados. Mi abuela muere a los 80 años de un cáncer de mama, que casi no le da a ningún adulto de 80 años, lo cual nos dejó muchas experiencias a nivel personal y a mí particularmente me enseñó mucho la enfermedad de la abuela. Y el abuelo muere 1 año y medio después, un aneurisma de aorta abdominal, bajo el cuidado de nosotros. Tengo todos mis tíos que, como yo fui criado por mi abuela, yo me crié con ellos como un hermano más y no como el sobrino. Es más, yo ni siquiera les digo tíos, yo les digo tíos, pero para referirme con ellos a las personas atrás, pero yo los llamo como Mercedes, Alirio, Estela, Elmira, no, yo no les digo tío, como si fueran hermanos. Y mi familia siempre ha estado muy pendiente de mí, siempre me quieren mucho. Esta enfermedad me mostró que realmente me quieren mucho y que estuvieron muy pendientes de mí. Y esos son mis pilares, ¿sí? Esos son mis pilares.
También al principio nos contaba usted, doctor, que uno de sus planes favoritos es viajar. ¿Es ese su plan favorito en el mundo cuando quiere liberarse de todo el estrés de cualquier cosa? ¿Es viajar? Sí. Cuando estoy bien o cuando estoy mal, me voy de viaje. Estoy bien o estoy mal. Doc, ¿y de música qué tal está usted? ¿Cuál es su música favorita? A ver, digamos que yo puedo escuchar cualquier tipo de música menos vallenatos, aunque hay algunos que me gustan. Hay algunos que me gustan, más de los nuevos, Silvestre Dangond y bueno, unas cositas ahí que escucho muy poquitas. Eh, pero la música que yo escucho cuando estoy tomando, por ejemplo, son música de plancha, baladas, y ahí me identifico con Julieta, que me gusta mucho la música sobre todo de mujeres, Rocío Dúrcal me gusta mucho, Ana Gabriel, Miriam Hernández, las escucho muchísimo, Marisela, que es la preferida de Carlos. Eh, de hombres me gusta José José, me parece muy bueno, ¿cierto? Eh, esa es la música que escucho como para tomar y para terminar, pero también escucho música rock pop. ¿Tiene un artista favorito? A mí me encanta Shakira, yo amo a Shakira en todos los aspectos, a mí me parece que es un personaje que siempre nos hace quedar bien y es alguien demasiado inteligente. Me encanta su música, aún la moderna, aunque a la gente nueva a la gente no le gusta más la antigua, a mí me encanta también la música moderna. Me gusta mucho Whitney Houston y me da mucha tristeza su final, porque fue alguien muy grande, con un gran talento, pero su música y su voz me parecen preciosas. La cantante que me parece la mejor cantante de todas, Cristina Aguilera, creo que es la mejor voz que existe y Celine Dion me encanta también. O sea, hay variadas de agrupaciones. Eh, ¿Quién me gusta de agrupación? Ay, Madonna es pues obvio un ícono y sabrás que Madonna la adoro pues. De agrupaciones modernas, no pues, no sé, de agrupaciones, no, yo pienso que son más artistas que agrupaciones las que a mí me han marcado. En el cine, ¿qué tal? ¿Cuál es su género favorito? ¿Cuáles son sus películas favoritas? A mí me gusta la comedia romántica me encanta. O sea, y además cuando no quiero hacer nada, me pongo a ver una película de comedia. Esta mañana me vi una y el cine español me gusta. Para que veas que me ha gustado mucho el cine español. Cada vez que sale una película en Netflix de cine español, me la veo sin ningún problema. Me gusta mucho el suspenso y las películas de drama y psiquiátricas me parecen increíbles, ¿no? Hay muchas películas. ¿Hay alguna película favorita? Pues en determinados momentos de la vida, muchas marcaron mi vida, ¿me entendés? O sea, yo pienso que de acuerdo al estado de vida de uno, del estado de ánimo, asimismo una película te llega o no te llega. De las que te puedo decir que en algún momento cambiaron mi vida y cambiaron la forma como yo estaba viviendo y como estaba pensando, Comer, Rezar, Amar, esa me cambió. O sea, me cambió completamente. El Sexto Sentido, aunque parezca una película que es solamente de suspenso, creo que para la parte de los médicos tiene un sentido muy grande porque pues este psiquiatra muere en manos de uno de sus pacientes, ¿cierto? Y, y este psiquiatra pierde todo por estar trabajando además, ¿cierto? Con uno de sus pacientes. Entonces, que suele suceder que uno pueda perder mucho si se dedica solamente a trabajar. Lo que pasa es que la medicina para mí era algo que yo amaba muchísimo y ha sido una de mis grandes pasiones. En este momento no la amo tanto, lo tengo que aceptar. Eh, sigue, sigue siendo mi pasión, yo no me veo haciendo otra cosa. O sea, yo no me veo teniendo otra profesión que no sea siendo médico, pero sí descubrí que es solamente un trabajo. Y cuando alguien me dice a mí en una fiesta médico, yo le corrijo y le digo, no, yo soy Mario. Soy Mario. O sea, médico es mi profesión y es mi trabajo. Y yo sería muy poco si solamente soy un médico. Yo soy mucho más que ser un médico. Yo soy amigo, soy familiar, soy esposo, soy padre, ¿cierto? Soy docente y soy médico. Y de ahí viene la decisión que nos comentaba al inicio de que en algún momento dejará de ser médico para ser docente. Sí. Además porque hay otras cosas que me apasionan que uno siempre posterga para después
y en junio del año pasado casi no tengo un después. Entonces creo que no siempre hay que dejar las cosas para después. Es planificar. Regresemos a los favoritos. ¿Qué tal es para la lectura? Yo sé que usted es un gran estudioso de la medicina porque cada rato nos manda artículos de UpToDate, nos bombardea con artículos, Sí. pero aparte de ciencia y de medicina, ¿tiene alguna otra clase de lectura favorita? Sí, a mí me gusta leer. Realmente no leo mucho porque entre el trabajo, mi familia, mi tiempo para mí y estudiar medicina no hay mucho tiempo para leer. Y soy más de cine y de ver películas, de ver series, ¿sí? De tirarme en la cama el fin de semana y convertirme en un cojín más de la cama. Es lo que a mí me gusta y es mi forma de descanso. Pero hay algunos libros que me han gustado mucho. Y, y la literatura, por ejemplo, de suspenso me gusta mucho, ¿cierto? La de romance también me gusta mucho, ¿sí? Eh, un libro que me gusta mucho, por ejemplo, es El perfume. Me parece que es un libro muy, muy bien contado. Y aunque parezca cliché, pero Cien años de soledad me parece un libro increíble, increíble. Yo me lo puedo leer 20 veces y vuelvo otra vez y le saco gusto y me hago la imagen mental y me traslado a Macondo y me traslado a todas estas escenarios que él crea y que le hace crear a uno en la mente con toda su literatura mágica y me parece un libro excelente. No, que sería lo que usted decía. Él recrea Macondo, pero yo creo que nosotros más como colombianos nos llega más el libro porque Macondo en real es como nosotros crecimos, es Exacto. describir Es Colombia. el ambiente en el que nosotros hemos crecido, sí es describir Colombia. Entonces, Exacto. creo que sí es un libro gigante. Increíble. El Padrino me pareció muy buen libro también. Toda esta parte de la iglesia y del amor me pareció muy interesante. Muy chévere. Doc, usted ya como docente, un apasionado por la docencia, que lleva mucho tiempo en esto, ¿qué mensaje le daría a un estudiante o a alguien que esté iniciando medicina, que está pensando en estudiar medicina? Más de decirle que huya. ¿Qué consejo le daría? Pues lo primero que le dije es que es una pregunta muy difícil en este momento de mi vida porque yo estoy replanteando muchas cosas. Y precisamente mi hija está en el dilema de si estudia o no estudia medicina y al parecer quiere estudiar medicina. Y le he dicho en muchas ocasiones que no estudie medicina, ¿me entiendes? Pero yo creo que lo que habría que decirle a las personas que quieren estudiar medicina es que piensen si realmente los apasiona, que piensen y que se visualicen hacia futuro. Todos hemos tenido contacto con médicos, todos hemos tenido contacto con una consulta médica en algún momento y que se visualicen si eso es lo que ellos quieren ser. Yo creo que las personas que quieren estudiar medicina no pueden solamente ver los carros que usan los médicos, los sitios donde viven los médicos, el ambiente en el que creen que viven los médicos, porque las personas que no han estudiado medicina y que no son médicos no saben cuánto vida y cuánta felicidad a uno le cuesta tener lo que le cuesta. Entonces, la gente es muy dada a solo ver el brillo y no todo lo que costó brillar, ¿cierto? Entonces, lo que creo es que si realmente usted lo apasiona ser médico y usted se visualiza siendo médico, estudie medicina. De lo contrario, trate de buscar otra profesión. Y tenga la medicina, si es posible, como segunda opción y no como su primera opción. Doc, hace poco yo hablaba con el doctor Satizábal, tuve la oportunidad de hacer un podcast con él y hablamos de los sueños frustrados que tienen los médicos, que son muchos, que también lo conversaba con el doctor García. Por ejemplo, el doctor García me decía que una de sus grandes frustraciones es la música. Al igual que me decía el doctor Satizábal, que su gran frustración, a pesar de tener 1000 estudios, el doctor Satizábal, un señor demasiado íntegro, su frustración siempre fue la música. Lo digo en mi caso, mi frustración siempre va a ser la música. Creo que ya estoy muy viejo para volver a retomar, pero mi frustración siempre va a ser la música. Mi frustración era algo con los medios de comunicación que ya algo estoy haciendo ahora, pero usted tiene alguna frustración y que haya aplazado o que haya dejado por la No, medicina. no. Yo creo que yo escogí lo que yo quería y además creo que todos nacemos con un propósito. Yo creo en Dios, yo no soy religioso, no voy a iglesias. Realmente
fui criado en la religión católica, pero creo que ni siquiera me identifico ya como católico, ¿sí? Lo hago porque es la religión de mi familia, pero yo creo que todos tenemos un propósito de Dios y todos venimos con un fin. Y yo estoy convencido que mi fin es ser médico, porque me resulta fácil. A mí me resulta fácil. Yo tengo una facilidad, creo, para comunicarme con las personas y para que las personas me puedan entender. Y me gusta lo que hago. Yo no tengo una frustración. Que si yo hubiera hecho otra cosa aparte de ser medicina, me hubiera gustado, por ejemplo, hacer arquitectura. Y en algún momento cuando niño yo pensé en ser arquitecto y decía arquitecto, muy posiblemente por esa falta de casa que teníamos, ¿cierto? Era más como en respuesta a esas carencias que tenía, yo me imagino. Luego la enfermedad de una tía y un cáncer me hizo querer ser médico. Y yo creo que en algún momento todos los que vamos a estudiar medicina, algo familiar o algo personal nos marcó para poder ser médicos. ¿Me entendés? Pero que si vos me preguntás qué quisiera hacer, y que yo creo que lo voy a hacer independientemente de si lo hago más tarde o no, yo quiero estudiar diseño de interiores. Sí, a mí me encanta toda la parte arquitectónica y toda la parte de diseño, de estética y de decorar. Y a mí me encanta comprar una casa vieja y transformarla y reformarla. Y me encanta diseñar mi casa. La casa donde vive mi mamá la he hecho yo desde cero. Y todo eso ha sido de acuerdo a lo que yo quiero. Y una de las cosas que a mí me gustaría hacer es diseño de interiores. Me parece algo muy, muy rico. En Colombia no es algo para lucrarse de dinero, pero me encantaría hacerlo. Y es algo que tengo pendiente y que lo puedo hacer en algún tiempo cuando pueda organizar un poco más mi tiempo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, muchísimas gracias por acompañarme, por haber sacado este ratico. De nuevo, muchísimas gracias por la rotación que acaba de pasar y por haberme brindado este pedacito de formación en mi proceso. Gracias, Felipe. La mayoría de mis ex estudiantes comprenden la pasión que yo le pongo a enseñar. Y a veces esa pasión lleva a ser malinterpretada con demasiada presión. O yo ejerzo mucha presión para poder lograrlo. Cuando terminan se dan cuenta que el objetivo era brindarles conocimiento y prepararlos para aquello que uno ya sabe que les espera a los estudiantes. Cuando son estudiantes se sienten muy presionados y se sienten a veces hasta agredidos, ¿cierto? Por la forma en que queremos llegar a enseñarles, pero creo que no hay ninguno, aún los que más han sufrido, entre comillas, que no agradezca eso posteriormente. Y te agradezco tu reconocimiento y gracias por invitarme a tu podcast. Muchísimas gracias. Hasta luego.